Buenas tardes y tengan un muy bendecido fin de sábado, porque estamos al final de sábado. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 7 del libro de Marcos y el título es Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y la pregunta, nosotros siempre nos preguntamos, ¿no es cierto? Porque es bueno preguntarse. ¿Instruyó Jesús a sus discípulos antes de su muerte? Y la respuesta es clara, sí. Muchas veces por medio de parábolas y alegorías principalmente, como les dijo, pero ellos tenían cerrados los ojos del entendimiento y no entendían sus palabras. Recién después de resucitar, Jesús les abrió el entendimiento y entendieron las palabras de la profecía. Comprendieron el Evangelio eterno, como debemos hacerlo nosotros. Y leo Juan 16:25. Estas son palabras de Jesús a los discípulos antes de su muerte. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y cumplió esta promesa después de resucitar, sembrando en sus corazones la semilla del reino, para que entendieran el Evangelio del reino de Dios, para que estuvieran preparados para recibir la lluvia temprana. Y recién entonces Jesús completó la instrucción de los discípulos, recién después de resucitar cuando estuvo con ellos por 40 días. Y leo Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿cómo les mostró quién era él? Mostrándoles todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y si nosotros queremos conocer al verdadero Jesús, tenemos que buscar y entender todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Porque el verdadero Jesús cumple con esto y el falso no. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿no? Porque en eso consiste el reino de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y leo Hechos 1, 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, sembrando la semilla del reino en sus corazones. Pero ahora ya no hablándole por parábolas del reino de Dios, sino claramente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y a quiénes instruiría Dios en nuestros días? Como Jesús lo hizo con sus discípulos después de resucitar, para que comprendieran las mismas palabras de la profecía, recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra y tuvieran el Evangelio eterno. ¿A quién instruiría Dios? La promesa es clara. A nosotros, a los adventistas, que vieran las señales de los tiempos y clamaran a Él por ayuda, como Él prometió en el sueño profético de Guillermo Miller y en la visión de la pequeña Grey, la manada pequeña, la visión que Dios le dio a Elena White, mostrándole el estado en el que estaría el pueblo adventista cuando entrara el hombre de la escobilla. Y en este estudio vamos a analizar las palabras que aparecen en los versículos de Marcos que estudia nuestra lección, porque es importante y vamos a ver que ahí aparecen muchas de las palabras de los sabios de Roma y nosotros tenemos la responsabilidad de distinguir a las palabras de Dios, las palabras inspiradas por Dios, de las palabras de los sabios de Roma que fueron inspiradas por Satanás. Y la próxima semana seguiremos ampliando el cuadro con las diferencias que ya encontramos entre el santo, el verdadero Jesús, a quien deberíamos buscar y encontrar, y el anticristo, la imagen del dragón a la que adoran la bestia y el falso profeta, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que no es otro que el Dios Hijo de la Trinidad. Y a alguno le puede chocar esto, pero nosotros ya vimos las evidencias de que la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque no se puede negar en la historia.
porque la Trinidad fue el Dios en cuya defensa Roma asesinó a los cristianos que conocían a su Dios y los asesinó porque no la adoraban, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica. Y vamos ahora a los hechos relatados por Marcos. Esta semana vamos a analizar las primeras enseñanzas de Jesús a los discípulos, enseñanzas que son esenciales para nosotros, y vamos a identificar cuáles son algunas de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para dar sustento a las falsas doctrinas de Roma. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso vamos a leer todos los versículos de Marcos 8, 22 en adelante y el capítulo 9. Y empezamos con el relato de cuando Jesús sana a un ciego en Betsaida. Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Y por qué lo sacó fuera de la aldea? La Biblia no lo dice. Y escupiendo en sus ojos, puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y la pregunta es, que aparece en nuestra lección, es por qué Jesús hizo este milagro en dos etapas. Primero le tocó los ojos y el ciego empezó a ver sombras y después completó esa tarea. Y en nuestra lección se hace una especulación de la razón por la que sucedió de ese modo. Se dice que fue para darnos una lección espiritual, que ellos tratan de sacar de la lección. Pero nosotros no debemos especular ni agregar nada a las palabras de la Biblia. Nuestra respuesta debe ser, no está escrito ni explicado en la Biblia. Si nos preguntan, ¿por qué Jesús hizo este milagro en dos etapas? Y es claro, Dios no lo reveló. No está escrito ni explicado en la Biblia. Y esa debe ser nuestra respuesta. Entonces sigamos con el siguiente relato, donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Y es cortito, Marcos 8, 27 al 30, perdón. Salieron Jesús y sus discípulos de las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Es cortito el relato, pero como en nuestra lección se hacen algunas apreciaciones interesantes, vamos a buscar responder, vamos a hacernos y vamos a responder a tres preguntas. Y la primera es, ¿sabían los discípulos quién era Jesús? Y la respuesta es clara, ya la vimos en las lecciones anteriores. Sí, ellos sabían que Jesús era el Mesías, porque Juan el Bautista, haciendo la obra de Elías, le había preparado el camino al Mesías, había bautizado con agua y había preparado a los discípulos para seguir a Jesús, para que siguieran a Jesús, como está anunciado en la profecía. Y leo Hechos 1:5, como leímos recién, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿A quién? A todos ellos. Todos fueron bautizados por Juan con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como anuncia la profecía de Isaías del 40, del 3 al 5, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Porque es claro, Jesús es Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. ¿Cómo se manifestó la gloria de Jehová en Jesús? Porque Dios lo perfeccionó para que su ley estuviera escrita en la mente y el corazón de Jesús, para que su nombre estuviera escrito en su frente. Y los hombres vieron justamente cuál es el carácter de Dios, la gloria de Dios. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en Malaquías 3:1 está el anuncio
de vuelta de la obra de Juan. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Malaquías 4, 5 y 6 se asocia a Juan al Elías. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y se le asocia también a lo que ocurriría en nuestro tiempo, porque hay un paralelo entre Juan y el pueblo adventista, como saber. Y en Lucas 1:17 leemos, cuando a el padre Juan se le anuncia que iba a tener un hijo, ¿no? ¿Y qué le dijo el ángel? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Irá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, como dice Malaquías, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué tenía que prepararle Juan cuando viniera Jesús? Un pueblo preparado para recibirlo. ¿Y cuál era el pueblo bien dispuesto? Eran los discípulos. Los discípulos que Juan preparó, que siguieron a Jesús cuando él los llamó. Como relata Juan, en el Evangelio de Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, ellos conocían que Jesús era el Mesías desde el momento en el que él los llamó. Voy a leer Juan 1, 45 al 49. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿A quién? Al Mesías, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí se dio cuenta de quién era Jesús, Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sabía quién era Jesús ahora? Sí, claro que sí, porque ellos estaban esperando al Mesías. Ahora, no le creía a Felipe que era Jesús de Nazaret, porque de Nazaret no podía salir nada bueno, pensaba él. Pero cuando lo vio y oyó, se dio cuenta que sí era el Mesías y por eso lo siguió. Por eso todos siguieron a Jesús, porque sabían que él era el Mesías. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Tú eres el qué? El Mesías, el verdadero Rey de Israel. Y eso es claro en la Biblia. Pero ignorando estos claros hechos, como lo hace Roma, nuestra lección dice otra cosa, indica que los discípulos recién supieron que Jesús era el Mesías cuando Pedro dijo que lo era. Y leo este párrafo de la lección del domingo, 11 de agosto, de la lección de mañana y la del lunes, 12 de agosto. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Ahora, ¿qué había dicho de Natanael? Claramente lo reconoció. ¿Y qué había dicho Juan? Que le preparara el camino al Mesías. Pero nuestra lección, vamos a ver, fíjense, está siguiendo exactamente lo que dicen los teólogos de Roma. Dice lo siguiente, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, que supuestamente recién ahí la tuvieron, y la tuvieron a través de Pedro, él comienza a explicar a dónde se encamina, a la cruz. Y en la lección del lunes próximo está este párrafo. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. Fíjense, recién ahora. Y es mentira esto, no es verdad. Como vimos, desde el comienzo ellos sabían que era el Mesías. Por eso lo siguieron. Porque Juan les había preparado el camino. Y Natanael mismo lo dijo.
Segunda pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Marcos no relata las supuestas palabras de Jesús a Pedro que aparecen en el libro de Mateo, en la que Jesús le da la llave del reino, después que él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué Marcos no las relata? Y vamos a ver que esta es una característica que se repite en las partes del Nuevo Testamento en las que los sabios de Roma cambiaron o agregaron palabras para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma, como Dios le mostró en el Juan. Y leo estas dos citas para recordarlas. Primeros Escritos, páginas 220 y 221. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Con qué propósito? Confundieron todo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la tradición de Roma. Y en el conflicto de los siglos, página 639, leemos: en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Ahora, porque no saben que están leyendo los cadáveres de los dos testigos y ven en nuestras Biblias reflejadas las doctrinas de Roma, ¿cómo vamos a probarlo en forma inmediata? Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el relato de la crucifixión de Jesús, donde vemos que en Lucas se cambiaron las palabras para mostrar la existencia de un ladrón bueno y hacerle decir a Jesús que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Esta obra la hicieron sin siquiera tener en cuenta que, para conservar mínimamente la coherencia del texto, también deberían haber cambiado los pasajes que nos muestran que no existió tal ladrón bueno y que las palabras que pusieron en boca de Jesús son falsas. Pero, como al pueblo se le prohibía leer la Biblia y solo leían los sacerdotes, ni siquiera de eso se preocuparon. Entonces vamos a leer Mateo 27, 38 al 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué relataba Mateo? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué pasaba con estos ladrones? Eran impíos. Eran ladrones de verdad y eran impíos e injuriaban a Jesús. ¿Qué testimonio da Marcos? Marcos 15, 31 al 32. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Y qué agrega? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Quiénes? Los dos. O sea, el testimonio de Mateo, el de Marcos, es el mismo. ¿Y qué pasa con Lucas? Ahí cambiaron las palabras. ¿Alguno de los malhechores estaba arrepentido? No, vemos que no, de ninguna manera. Ahora, ¿pero qué dice Lucas 23, 39 al 43? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿es el mismo testimonio que Mateo y Marcos? No, es otra cosa. ¿Y uno no puede leer Mateo y Marcos y darse cuenta que esto es un verso? Sí, claro que sí. ¿Y cuántos sermones escuchamos nosotros en la iglesia sobre el ladrón bueno? Montones. De chico me acuerdo, escuché montones de sermones sobre estos versículos, sobre las palabras de los sabios de Roma. Ahora,
¿Qué doctrinas enseña Roma con estas palabras? Dos, claramente. La inmortalidad del alma y el juicio inmediato después de la muerte, en el que se define el destino eterno de las almas. Y ahora en el catecismo vamos a copiar 3 artículos, el 1051, 1052 y 1053. ¿Y qué dice el 1051? Al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, pues de vivos y de muertos. ¿Qué dice Roma? Cristo lo manda al cielo, al purgatorio o al infierno. Y sigue diciendo, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, porque siguen vivos, la inmortalidad del alma, la cual será destruida totalmente en el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Son almas sin cuerpo. Y el artículo 1053 dice, creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso. ¿Dónde están? En el paraíso. ¿Dónde fue el ladrón después de morir? Al paraíso. Forman la iglesia celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. ¿Qué pasa? Los muertos interceden por nosotros, dice Roma, porque están vivos en el paraíso. Y estas son las cosas que los sabios de Roma incluyeron en nuestras Biblias, porque la Biblia es clara. Los muertos nada saben. Lo mismo sucede con las palabras agregadas en Mateo, ya que Jesús mismo las descalifica en el mensaje al ángel de Filadelfia. Los miembros de la Iglesia de Reforma que debían buscar encontrar al santo al verdadero Jesús, cuyo remanente es el pueblo adventista. Y vamos a leer lo que dice Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y respondió algo Jesús, que les dijo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. No dijo otra cosa. Y en Lucas vemos un relato similar. Lucas 9, 20 y 21. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y al lado del texto de Marcos y Lucas, el agregado en las palabras de Mateo se hace evidente. Fíjense, porque es el mismo texto donde lo que hemos recuadrado es un agregado. Mateo 16, 15 y 16. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 20 que leemos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Lo mismo que Marcos y Lucas. Ahora, ¿pero qué encontramos en el medio de estos versículos? Mateo 16, 17 al 19. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y esto es falso, porque como ya vimos, lo sabían desde que Jesús los llamó, porque Juan le preparó el camino a Jesús y Juan se los había revelado, que Jesús era el Mesías. Entonces estas palabras que aparecen aquí son falsas, sino mi Padre que está en los cielos, o sea, una supuesta revelación especial de Dios a Pedro, que justifica que ahora le dé las llaves del reino a Jesús a Pedro. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá es interesante porque nunca Jesús usó la palabra iglesia. La palabra iglesia, que viene de eclesia, lo llamó a salir fuera, recién fue usada a finales del siglo I. Jesús nunca la nombró, pero como estas palabras fueron introducidas en el siglo IV, los sabios de Roma, probablemente Jerónimo Estridón, introdujo esta palabra iglesia y los versículos que estamos leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, fíjense las palabras que usan, Hades es el dios del inframundo, el dios del infierno en el que creían los paganos, el Hades. Y era el hermano de Zeus, el dios supuestamente del cielo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Te voy a dar autoridad en el cielo. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad para cambiar los tiempos y la ley, lo que quisiera, porque tiene las llaves. ¿Y el cielo estaba sujeto a quién? Al que tenía las llaves. A Pedro supuestamente, y después al Papa. Pero como vemos, esto es un verso total. Esto es falso, porque Jesús mismo lo contradice. Y sabiendo lo que ocurriría con nuestras Biblias, en la profecía del Apocalipsis, Jesús lo niega abiertamente y nos advierte sobre lo que habría sucedido con los testigos. Esto leemos en Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el ángel de la iglesia en la Reforma, que viene después de Sardis. Esto dice el santo, el verdadero, porque Jesús trata de diferenciarse de quién, del falso. El que tiene la llave de David, porque el falso supuestamente le dio la llave de su reino a quien, al Papa. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿tenía Pedro las llaves para abrir y cerrar? Jesús dice que nadie. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto nos muestra qué cosa. Justamente, ya vimos el texto de Marcos y Lucas, que donde no está lo que incluyeron en Mateo los sabios de Roma, y Jesús mismo lo niega. ¿Tiene alguien la llave del reino? No, del reino de Jesús no. Ahora, la llave del reino de Satanás sí. El que dio su trono, su poder, su autoridad, ¿a quién? A la bestia religiosa. Por eso Jesús dice esto, dice el santo, el verdadero Jesús, al que teníamos que buscar y encontrar. El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién es la puerta? Es Jesús, el santo, el verdadero, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y cuál es la promesa del ángel de Filadelfia? Al que le venciere lo haré columna del templo de mi Dios, porque Jesús va a reedificar los lugares asolados por el hombre pecado. Y respecto a las Biblias, ¿qué nos dice? Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, de 1260 años en las manos de los miembros de la iglesia primitiva, que Dios sostuvo en el desierto, la bestia que sube del abismo, ¿cuál bestia sube el abismo? Apocalipsis 17 es muy clara. La que fue bestia no es bestia y volverá a ser bestia. Hará guerra contra ellos y los matará, y los vencerá y los matará. Está hablando de Roma. Y sus cadáveres, ¿qué quedarían? Los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica, nuestras Biblias, lo que Lutero encontró en medio de Roma, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estará en medio del reino del príncipe de este mundo, porque la iglesia de Roma es la sinagoga de Satanás. Y la tercera pregunta, ¿por qué Jesús les manda a los discípulos que no lo divulguen? Y nuestra lección indica que una razón posible es que en ese tiempo todos los judíos, incluyendo a los discípulos, identificaban al Mesías con el derrocamiento del Imperio Romano y el establecimiento de un nuevo reino terrenal en Israel. Y esa no era la misión de Jesús. Esa era la razón de la disputa entre los discípulos sobre quién sería el mayor en este supuesto reino terrenal. Porque lo siguieron a Jesús sabiendo que era el Mesías, pero ¿por qué lo siguieron? Porque lo conocían, ¿no? Porque conocían el Evangelio del Reino de Dios, tampoco. ¿Qué querían? El poder que tendrían si eran discípulos del Mesías. Esa es la razón principal por la cual siguieron al Mesías. Y ahora vamos a las próximas palabras que encontramos en Marcos 8:31, donde Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Y qué hacía Jesús con estas palabras? Jesús les enseñaba lo que anunciaban claramente las profecías sobre el Mesías. Por ejemplo, la primera parte, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, o sea, por los dirigentes religiosos de Israel, es lo que dice el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. Ajá, está hablando de la puerta estrecha, que es Jesús, por la que se entra al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová.
por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y agrega, la piedra que desecharon los edificadores, porque la Biblia es clara. Los dirigentes de Israel lo desecharían al Mesías. Ha venido a ser cabeza del ángulo, como dice Jehová en Isaías 28:16. Aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra fundamental, preciosa. Y entonces, ¿quién? Jesús, el desechado, vino a ser la cabeza del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y como leemos en Oseas 6, 1 al 3, cuando se hablaba de cuándo Jehová vendría a nosotros como la lluvia, dice lo siguiente: venid y volvamos ¿a quién? A Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús predicaba que tenía que morir y resucitar en el tercer día. Porque cuando Él resucitara, justamente como vencedor, se abriría la puerta del templo de Jehová. Y viviremos delante de Él, delante de Jehová, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Este era el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo conocía a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién vendría a nosotros? Jehová, el Dios de Israel, no el Dios de Roma. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Después que nos redimiera con la sangre de su cordero y resucitara a Jesús en el tercer día, Jehová podría empezar a venir a nosotros como la lluvia temprana, para que viniera a nosotros el reino de Dios, el reino de Jehová. Pero, por no conocer las palabras de la profecía, los discípulos no podían comprender las palabras de Jesús. Y sigo leyendo en Marcos 8:32 en adelante. Esto les decía claramente, o sea, Jesús se lo decía claramente, pero ellos no podían entender. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Qué estaba mirando Jesús? Él venía a cumplir la profecía. Era necesario que pasara lo que le estaba diciendo a los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué cosa? Le dice Pedro. Lo reconviene para que eso no pase, que esto no te suceda. Pero si eso no le sucedía a Jesús, ¿qué pasaba con nosotros? No éramos redimidos. Por eso Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. Por Satanás es que quiere impedir que se cumplan las palabras de profecía, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esto es interesante. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Y es claro, cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que Él es Jehová, el único Dios verdadero manifestado en carne, y vendrá a buscarnos como Dios omnipotente. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Jesús repite esta palabra en Apocalipsis y están registrados del siguiente modo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y yo soy el postrero. El principio y el fin. El primero y el último. Y fuera de mí no hay Dios, porque Él está hablando como Jehová. Y cuando Él venga, los redimidos, los que hayan recibido el sello de Dios, sabrán quién es Jesús. Y se dirán aquel día, como dice Isaías 25:9, he aquí, este es nuestro Dios. Cuando veamos venir a Jesús, ¿qué vamos a decir? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y por qué este es Jehová?
porque antes que venga Jehová, después de las plagas, justamente antes de las plagas, ¿quién va a venir? El anticristo, el falso Jesús. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y todos los impíos que hayan recibido la marca de la bestia y lo estén adorando van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y como leemos en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Luego, Jesús les indica que después de morir y resucitar al tercer día, algunos de ellos verían venir al reino de Dios con poder, el reino del que Él les predicaba con las palabras del Evangelio del reino de Dios, al que ellos empezarían a entrar en Pentecostés del año 31. Marcos 9:1 también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y como veremos que lo hace Roma, en nuestra lección se indica que estas palabras se cumplieron cuando algunos de ellos vieron la transfiguración de Jesús. Pero eso no es verdad, es un claro error. Esto es lo que dice la lección del próximo lunes, 12 de agosto. La predicción de Jesús en Marcos 9:1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir con gloria, se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Pero esto es un grave error, porque Jesús vino a predicar el Evangelio del reino de Dios a todos los hombres, y todos los hombres podrían entrar al reino de Dios. Pero antes que pudiera entrar al reino de Dios, Dios tenía que redimirnos para que se abrieran las puertas de la cárcel y la puerta del templo de Jehová estuviera abierta para entrar al templo de Jehová. Esto no tiene nada que ver con la verdad. Ahora, ¿cuándo se cumplieron las palabras de Jesús en Marcos 9:31? La Biblia es clara. Las profecías anunciaban que se cumplirían después de la resurrección del Mesías, cuando Jehová vendría a nosotros como la lluvia, y la profecía del Apocalipsis indica que el reino de Dios vino a los hombres cuando Jesús resucitó y fue arrebatado para Dios y para su trono. No en el monte de la transfiguración, sino el reino de Dios es lo que vino a los hombres a partir de Pentecostés. Lo que vino es lo que Satanás echó por tierra y no quiere que nosotros lleguemos a comprender. Fíjense las palabras de Jesús, Juan 12:31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en Apocalipsis 12:10 al 14 leemos, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo? ¿En el monte de la transfiguración? No. Cuando Jesús venció y Satanás fue echado fuera. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y ellos quiénes? Los hermanos de Jesús le han vencido, porque la mujer vestida de sol empezó a tener hijos, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a la mujer que era el reino de Dios, a la verdadera iglesia, la iglesia primitiva. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años hasta finales del siglo XIII. Esa era la verdadera iglesia de Cristo. Esa iglesia era el reino de Dios. Como veníamos diciendo, en cumplimiento de lo que Dios había anunciado, podemos ver que en nuestras lecciones encontramos las palabras del falso evangelio, que también predica el falso profeta, junto a las palabras de la falsa profecía, como Dios le mostró en el juez, encendida en la infernal tea satánica. Y las palabras son parte de la comida y las bebidas de los borrachos, está en justamente en nuestra lección. ¿Y cuál es el origen? En el Catecismo Romano se encuentra el origen de las palabras que encontramos en nuestra lección. Y bajo el título Una visión anticipada del reino, la transfiguración, vamos a leer los artículos 554 en adelante del Catecismo Romano.
Y empieza diciendo así: a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, porque Roma justamente dice lo mismo que nuestros teólogos, que los discípulos se enteraron que Jesús era el Cristo cuando Pedro lo confiesa, cosa que ya vimos que es falso. El Hijo del Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jesús dice que es el Cristo, los discípulos, como dice nuestra lección, como dice Roma, comprende que es Dios, que es una persona que es Dios. Porque para todos los paganos, los Cristos son dioses. Y en el artículo 555, Roma dice: por un instante Jesús muestra su gloria divina. Les mostró que era un Dios, confirmando así la confesión de Pedro, que era el Cristo, que era un Dios. Y esto es triste, pero lamentablemente es lo que repiten los autores de nuestra lección, mostrándonos de dónde viene el origen justamente de lo que ellos creyeron como verdad, o lo que enseñan, porque pueden ser ángeles de la odisea engañados, o lobos vestidos de ovejas, sacerdotes romanos vestidos de adventistas. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña, la ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Y ahora empieza hablando de lo que supuestamente, lo que dijo Santo Tomás de Aquino, un santo católico. Tota trinitas apparuit, pater in voce, filius in nomine, spiritus in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios. Esta es una liturgia bizantina, porque está adorando ¿a quién? Al Cristo que es Dios, al anticristo, a Satanás. Está adorando al Jesús divino, al anticristo, el Jesús que es el disfraz del ángel del abismo, y no al santo, al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque para todos los paganos, los Cristos son divinos, son hijos de los dioses, engendrados de su esencia, de su sustancia divina, como dice el credo de Nicea, como lo fueron Tamuz, Horus, Mitra y Apolo. Y vamos al relato de la transfiguración. Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y la pregunta es: ¿mostró Jesús con este hecho su divinidad, su naturaleza divina, como lo indica Roma? Y la respuesta es clara. Cuando uno lee la Biblia tiene que responder no. El santo, el verdadero Jesús, era hombre, el Hijo del Hombre, un verdadero Cordero. Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y Lucas agrega que Moisés y Elías le hablaban a Jesús de su partida, como leemos en Lucas 9:29 al 31. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y en Marcos 9:7 sigue el relato de Marcos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre, fíjense qué dice Jesús: el Hijo del Hombre, soy hombre, hubiese resucitado de los muertos. ¿Era Moisés un Dios? Cuando bajó del monte Sinaí, ¿su rostro resplandecía? No. Había estado en la presencia de Dios, por eso su rostro resplandecía. Como podemos ver, el santo, el verdadero Jesús, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, porque era verdaderamente hombre.
Como dice el autor de Hebreos, un poco menor que los ángeles. Era nuestro hermano en la carne. Y seguimos leyendo Marcos 9:10 en adelante. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, ¿quién fue el segundo Elías? Fue Juan el Bautista, el que le preparó el camino a la primera venida de Jesús. ¿Quién fue llamado a ser el tercer Elías? El pueblo adventista, el encargado de preparar el camino a su segunda venida. ¿Y quiénes van a hacer la obra de Elías y le prepararán el camino a la segunda venida de Jesús? Y esto es importante que lo entendamos. Solamente los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, porque van a ser los que tengan hambre y sed de justicia. Y vamos al siguiente relato. Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Fíjense qué triste esa historia. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Si puedes, planteando una duda. ¿Y qué le dice Jesús? Con las mismas palabras, si puedes creer, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible, al que tiene fe todo le es posible. ¿Y qué dijo el padre del muchacho? Creo, ayuda mi incredulidad. Confesó que era incrédulo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué les dijo Jesús? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, aquí falta algo que Mateo sí lo relata. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera a estos demonios? No pudieron por falta de fe, porque no tenían la fe que tenía Jesús, la fe de Jesús, la fe de que Jesús tenía en su Dios y Padre, el cual hacía sus obras. Y esa fe provenía de la relación que él tenía con su Dios y Padre, en que los discípulos no tenían, y no la tendrían hasta que comprendieran la verdad. Mateo 17, 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, aunque sea un poquitito de fe, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, con la relación que Jesús tenía con su Padre.
Y vamos al siguiente punto. La pregunta es, ¿quién es el mayor? Marcos 9:30 en adelante. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjense que dedicaba tiempo a enseñarle a los discípulos. ¿Y entendían? No. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Mateo registra más ampliamente las palabras de Jesús, mostrándonos que los discípulos seguían disputando sobre quién sería el mayor de ellos, aun cuando supuestamente, como escribieron los sabios de Roma en Mateo 16, 18 al 19, al darle las llaves del reino, Jesús ya había establecido que Pedro sería el mayor. Si eso hubiera sido verdad, ¿podrían seguir disputando posteriormente sobre este tema? No, no tiene sentido. Y vamos a leer algunas de las palabras que leemos en los versículos, los capítulos posteriores. Mateo 18, 2 capítulos después de que Jesús supuestamente le da la llave del reino a Pedro. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero ¿cómo? ¿Jesús no lo había definido que era Pedro? No, eso es un verso. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Mateo 20, 25 al 27, después de que algunos, guiados por su madre, o mejor dicho, la madre de algunos, van a pedirle a Jesús que sus hijos se sienten a su diestra y a su izquierda. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Qué hacen los reyes de la tierra? Los cuernos del dragón y las cabezas del dragón. Se enseñorean de los hombres. Se enseñorean de sus hermanos. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hasta que entraran al reino de Dios y fueran transformados a imagen de Jesús, ellos seguirían teniendo escrita en la mente del corazón, ¿qué cosa? La ley del pecado. La ley que iba a Satanás a buscar engrandecerse sobre sus hermanos, como querían hacer ellos, y sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso, los discípulos tenían el mismo deseo que los gobernantes de las naciones, el mismo deseo que tendría el hombre pecado. Pero cuando nacieran de Dios y Él derramara su amor en sus corazones, eso cambiaría y llegarían a tener el mismo deseo de Jesús, servir y salvar a sus hermanos. Por eso entre ellos no pasaría eso, porque ninguno seguiría teniendo el mismo deseo que antes. Entonces, como el ángel Gabriel, cuando le habló a Juan, verían a todos sus hermanos como consiervos. En el reino de los cielos, ninguno de los hijos de Dios sería mayor a sus hermanos, como leemos en Apocalipsis 19:10. Dice, Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, ¿qué le dice Gabriel? El que ocupó el lugar de Satanás en el cielo. Yo soy consiervo tuyo. No solamente soy consiervo a mis hermanos los ángeles, sino soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos, que retiene el testimonio de Jesús. De los hijos de Dios, que son parte del templo de Dios, la iglesia primitiva, que tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. Y que le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por la profecía es dada para dar testimonio ¿de quién? Del verdadero Jesús. Y eso es lo que pasaría siempre con los hijos de Dios. Todos se verían como consiervos de sus hermanos. Ninguno buscaría ser mayor, ni se creería mayor que su hermano. Y en el reino de los cielos,
Tampoco habría una jerarquía invertida, como indican los autores de nuestra lección, justamente buscando justificar las jerarquías, como la que tiene Roma, dado que entre consiervos no hay jerarquías. Y esto es lo que leemos en la lección del miércoles próximo, el 14 de agosto de 2024. Aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo en lo que todos piensan. Por supuesto, todos los que tenemos la ley del pecado escrita en la mente y en el corazón, pensamos en lo mismo. Ese es el deseo de todos los hombres, hasta que conocemos el Evangelio y empezamos a buscar que Dios nos transforme a imagen de Jesús. Y agregan, pero en el reino de Dios esta idea resulta invertida. No, no hay una pirámide invertida. No hay una persona más justa, más pía, nada. Como le dijo Gabriel a Juan, somos consiervos. En el reino de Dios no hay jerarquías. Eso solo existe en Roma y, lamentablemente, en las iglesias que siguen los pasos de Roma. Y en Marcos 9:38 leemos, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, ¿qué cosa? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esta es una enseñanza muy clara. Es una instrucción de no prohibirle a nadie predicar en su nombre, aun cuando pensemos que su enseñanza está equivocada, o sepamos realmente que su enseñanza está equivocada. Nosotros no tenemos que prohibirle a nadie. Y mucho menos nos dio instrucciones de golpearlo y perseguirlo, como hizo el hombre pecado, para extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios, y como lo harán los siervos malos con los siervos fieles. El que lo hace, como Jesús le indicó, no conoce al verdadero Padre ni a Jesús, como dice Juan 16, 1 al 4. Estas cosas se ha hablado para que no tenga tropiezos, se expulsarán de las sinagogas, y en nuestro tiempo de las iglesias, como le sucedió al pueblo adventista en 1844. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, como hizo Roma, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué mataban? En defensa de la abominación desoladora, en defensa de la Trinidad. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y vamos a la última parte de los versículos que cita nuestra lección, donde aparecen Jesús, las tentaciones y el infierno. En esta última parte, Marcos 9, encontramos las palabras que los sabios de Roma pusieron en la boca de Jesús en nuestras Biblias para justificar la enseñanza pagana de la existencia de un infierno de fuego, donde los condenados por el Dios de la Gran Babilonia son torturados eternamente. Esta enseñanza es muy importante para Roma, porque al recibir Silvestre I de Constantino la tiara, la triple corona pontificia, el obispo de Roma se transformó en papa y recibió supuestamente de Jesús, pero sabemos que fue el dragón, la autoridad de los sumos pontífices paganos de Roma, en el cielo, la tierra y el infierno, la autoridad que ejerce en la iglesia de Roma. Y aquí están las imágenes donde está la imagen que Roma hace de el Dios que le dio a Silvestre I, porque la segunda imagen es una imagen Silvestre I, el primer papa, justamente su trono, su poder, su autoridad. Y la triple corona habla de autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. Y ahí están los sacerdotes romanos, disfrazados de cristianos, perdonando pecados y haciéndose adorar. Como leemos en la historia, Silvestre I, que Roma dice fue el Papa número 33, pero realmente fue el primero, porque, como ellos dicen, el Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia. Fue el primer obispo de Roma que fue sumo pontífice romano. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, y nosotros sabemos que así fue, en el año 321. Y dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos, porque él introdujo la estructura jerárquica de la región pagana, la mujer Isabel, en la iglesia de Roma.
y aparecieron ahí los sacerdotes y la administración de los santos sacramentos, porque cristianizó los sacramentos paganos y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados, porque él fue el que unió justamente al paganismo con el cristianismo y disfrazó de iglesia a el paganismo. Y aquí tenemos lo que Roma dice que significa las llaves que Jesús le dio a Pedro, ya que está el emblema papal, la tiara y las dos llaves, una de plata y una de oro. Las llaves de San Pedro son símbolos de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno. Entonces, estas llaves son del cielo y del infierno. O sea, ¿quién se las dio? Obviamente el Dios del infierno, el Dios pagano, porque el Dios verdadero no tiene infierno. Confiadas a Simón Pedro, son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. Pero ¿qué leímos? Jesús dijo realmente, entre ustedes no va a ser así. No va a haber un superior. No va a haber alguien que reine sobre sus hermanos. Pero el Papa, ¿qué hace? Reina, tiene reinados. Obviamente, no le dio Jesús estas llaves, y él es claro. El único que abre y que cierra en el verdadero reino de Dios es Él. Ahora, ¿quién le puede dar las llaves del infierno? Solo el Dios del infierno, el creador del infierno. Acá están las imágenes de Roma, donde muestran que las almas, como enseñan todos los paganos, son pesadas después de la muerte y van al cielo, al purgatorio o al infierno. Y en el caso vayan al purgatorio, después de pagar con el sufrimiento y sus vestiduras queden blancas, el Dios de Roma las saca del infierno, porque es el Dios del infierno. Y esto es lo que dice Roma justamente sobre el infierno, en su uso teológico. Infierno, infernus, es el lugar de castigo después de la muerte. ¿Por qué? Porque la justicia del Dios de Roma es el castigo. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. O sea, ¿qué es lugar de castigo para los condenados? Y ahí está en el fuego eterno. El limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, aquellos que murieron solo con el pecado original y sin pecado mortal. O sea, ¿qué pasa? Este Dios, el Dios de Roma, castiga a los niños inocentes porque murieron con el pecado de Adán. Cosa que es una mentira, porque Dios es claro en la Biblia. El Hijo no lleva el pecado de los padres. Pero esto es lo que enseña el Dios de Roma. Está hablando del Dios de Roma, del dragón. Está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo. Pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué hace el Dios de Roma? Castiga, lo único que sabe hacer es castigar. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Las almas de los justos que murieron antes de Cristo están siendo castigadas por el pecado de Adán. Y el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento, o sea, pagan con el sufrimiento. Este Dios se cobra con el sufrimiento. ¿Dónde? En los infiernos, antes de su admisión al cielo. Porque el Dios de Roma es el Dios del infierno. Es el Dios pagano disfrazado de cristiano. Y esta es la imagen de Satanás. Y podemos ver que los sabios de Roma pusieron en boca de Jesús las palabras que describen perfectamente a el Dios del infierno. Y vamos a empezar a seguir leyendo ahora de Marcos 9:42 en adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, banco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces, ¿qué dice Jesús? Pusieron en boca de Jesús que Jesús dice que si alguien no va al cielo, va al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Terrible. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado.
¿Por qué? Porque esta es la doctrina de Roma. Esta es la Biblia católica, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Fíjense las palabras de Jesús, supuestamente de Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, te van a quemar vivo eternamente, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y los siguientes son otros ejemplos de estos hechos. Fíjense, porque los sabios de Roma se preocuparon de poner en la boca de Jesús barbaridades. Y empezamos viendo el texto donde se presenta a Jesús dando un testimonio de la existencia del infierno de fuego al que quedan expuestos los pecadores. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable en juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, va a ser quemado vivo. Y en el siguiente conjunto de textos se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno y de la condena del infierno, al que el cuerpo de los pecadores es echado. ¿Por quién? Justamente por el Dios de Roma. Mateo 5:29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, ¿qué hace el Dios de Roma? Supuestamente el Padre de Jesús. ¿Este es el testimonio que dio Jesús a su Padre? No, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está diciendo, mi Padre es el Dios del infierno. ¿Es verdad? No, es mentira. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 18:9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con solo ojo en la vida que tener dos ojos, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mateo 23:15 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo seréis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué le dice Jesús? Están destinados al infierno. ¿Son palabras de Jesús? No, por supuesto que no. Son palabras sabias de Roma. Y en el siguiente párrafo que corresponde a nuestra lección, o sea, lo sacamos de Marcos 9, en 43 y 47, supuestamente Jesús da testimonio sobre la existencia del infierno, también sobre la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahora, ¿alguien puede negar que Jesús habló del infierno? No, no se puede negar si uno lee los cadáveres de los dos testigos. Por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y en los siguientes textos, los sabios de Roma pusieron en boca de Jesús un testimonio aberrante acerca de su padre, que lo presenta como un monstruo vengativo y sin amor, al que hay que tenerle miedo. Porque su padre sería el destructor, al que hay que tenerle miedo, como a Moloch Baal, porque es la imagen de Moloch. Su padre es el que castiga y quita la vida, el que mata. Su padre echa en el infierno después de haber quitado la vida. Su padre destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Su padre es el creador del infierno y del sufrimiento. Las herramientas que son parte de su justicia, incluyendo el tormento eterno de los pecadores. Y eso está en boca de Jesús. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Lucas 12:5. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ténganle miedo ¿a quién? A este Dios malo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Lucas 12:5 leemos, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, después de haberte matado, tiene poder de echar en el infierno. ¿A qué cosa? Al alma. Si os digo a este temed. O sea, ¿se imagina a Jesús hablando así de su padre? Y en la parábola del rico y Lázaro se pone en boca de Jesús una fábula traída de la tradición pagana del cielo y del infierno, que explica en detalle cuál es la actual doctrina de Roma. La primera imagen que tenemos aquí es de los egipcios, del libro de la muerte de los egipcios, donde ellos dicen que después de que alguien muere, inmediatamente hay un juicio donde se pesa el alma y se define su destino. Y ahí está Anubis, justamente, y está el otro Dios que toma, hasta que pesa, Anubis el cabeza de perro que pesa y que lleva acá al muerto, y el otro que anota cuál es el resultado. Y a la derecha tenemos el camino del Tártaro, donde los paganos griegos y romanos decían que iban las almas de los pecadores, después de ir al Hades, donde se los juzgaba y se los mandaba al Tártaro, o quedaban en el Hades, el reino de Hades, o algunos iban a el Elíseo, ¿no? Al Champs-Élysées, como ahora tenemos en París, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta parábola? Y había un mendigo que murió y fue llevado al cielo porque el alma es inmortal. Y el rico murió y quedó en el infierno, en el reino de Hades, el dios de la muerte, el hermano Zeus, el padre Apolo y dios del cielo, su alter ego, donde estaba siendo atormentado. Y estaba el rico estaba siendo atormentado por la llama del infierno y nunca podría salir de ahí. Su tormento sería eterno. Fíjense Jesús hablando así. Y esto supuestamente lo dijo Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el reino de Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, en el Tártaro, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, una persona que está siendo quemada viva. ¿Y Jesús diría esto a su padre? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Porque esa es la justicia del Dios de Roma. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, ¿qué va a pasar con el rico? Va a seguir eternamente atormentado y quemándose en el infierno. Y esto fue puesto en la boca de Jesús. Ahora, ¿enseñaría Jesús estas barbaridades acerca de su Padre? No. Esto es paganismo puro. Como le indican los apóstoles, Jehová, el único Dios verdadero, es amor. Y el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones para que conocieran a Dios y fueran transformados a imagen de Jesús. Y el que conoce al Dios de amor, aunque sea un pecador, jamás le va a tener miedo. Porque los pecadores no tienen que tenerle miedo a Dios. Tienen que ser atraídos por su amor. Primera de Juan 4, de 6 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Jesús ¿qué testimonio dio? Justamente este testimonio. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo estará transformando su imagen. Y Juan dice: como Él es amor.
así somos nosotros en este mundo. Y agrega, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. Fíjense que está la palabrita que usa Roma. Esa es la justicia del Dios de Roma. El temor es el temor al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no conoce a Dios. Como podemos ver, Jesús y los miembros de la iglesia primitiva predicaban acerca del amor que Dios tiene por nosotros y jamás nos dirían que le tengamos miedo a su castigo, ya que puede echarnos al infierno de fuego. Esto nos muestra claramente que los sabios de Roma que pusieron esas palabras en boca de Jesús no conocían a Dios. Por tener la doctrina de Jezabel, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque el castigo es la justicia del Dios de Roma, como lo enseñan los teólogos adventistas que también tienen la doctrina de Jezabel. Y esto es triste. Esto es lo que vemos en el libro de Trinidad, página 256 y 257. El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, primero se cobra la deuda y después ofrece misericordia. Pero este es el Dios de Roma, es el Dios de la Trinidad. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Y responden, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Porque el Dios de nuestros teólogos es el Dios de Roma y la justicia de este Dios es el castigo. Porque están adorando a Satanás, están adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y no conocen al Dios verdadero, no conocen al Dios que es amor y por supuesto no conocen al verdadero Jesús y es triste. Pero eso es lo que Dios dijo que pasaría en nuestra iglesia. Están adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, están adorando a la imagen de la bestia. Y como vemos, esto es lo que pasa con nuestras Biblias, lo que Dios anunció es verdad y podemos comprobarlo. Y esta es la causa principal por la que nosotros deberíamos arreglar nuestras lámparas para llegar a encontrar y conocer la verdad. Y por supuesto, el que clama a Dios, Dios lo va a llevar, lo va a guiar a encontrar la verdad. Esa es la promesa de Él. Y es segura. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan una bendecida semana y también un bendecido estudio del tema de esta lección.